Hola, nuevamente gracias, bienvenidos. Hoy tenemos también un súper invitado que es el licenciado Abraham Jiménez Chapa. Expert TV, Chávez Albert Consultores les da la más cordial bienvenida. Gracias, Abraham, qué gusto verte y verte bien, de salud, en plena forma después de tanto tiempo. Muchas gracias. Igualmente, gracias a ti, Margarita, me da gusto verte y gracias por invitarme. Con mucho gusto. Voy a leer un poquito de tu trayectoria, que es amplia, pero ya en unas láminas la resumiste muy bien. O sea, en unas líneas la resumiste muy bien. Abraham es regio, es originario de Monterrey, Nuevo León, egresado de Economía del TEC de Monterrey, tiene 15 años en el sector asegurador, en el sector asegurador en general. Así es. Y 8 años en seguro de crédito, eso es fabuloso. Y de mayo de 2017 asumió la dirección comercial de CECEMEX con la encomienda de redefinir la estrategia de negocio e impulsar el crecimiento de la empresa. Ahorita platicamos, me encanta porque CECEMEX tiene una forma muy particular de medir los riesgos, de tarificar los riesgos. Entonces ahorita nos platicas a detalle. Yo creo que la primera pregunta que te haría, si me permites, Abraham, sería, dada tu experiencia en aseguradoras de crédito en México, ¿qué tanto ha evolucionado el seguro en tu opinión? Digo, eres muy chavo, pero desde luego conoces, pues desde que nació el seguro de crédito en México. Me gustaría tu opinión, me gustaría saber tu opinión. Gracias. Bueno, creo que sin duda el seguro de crédito ha dado pasos muy importantes en México y el trabajo de quienes tenemos poco tiempo, o más o menos tiempo, o mucho tiempo, pues se ha ido acumulando y ha permitido esta evolución. Aún así creo que hay un potencial enorme Sí, claro. por crecer, sacando algunas cifras así sin entrar en mucho detalle en ello, pero si vemos la dimensión del mercado general de seguros, que al menos al cierre de 2020 fueron 580,000 millones de pesos en primas emitidas en operaciones directas, contra lo que vale el mercado de seguro de crédito, que son 1.500, 1.600 millones de pesos, pues no llegamos ni al 1% de lo que se hace en el mercado de seguros. Entonces, pues se ha crecido mucho, pero aún hay más por crecer. Exacto. Creo que hay mucho más. Sabes, sí me llama la atención, en México hay unas 110 aseguradoras y solo 4 aseguradoras son de crédito, es decir, estas 110, algunas sí son especialidad en autos, tienen cierta especialidad o manejan todos los ramos, pero solo hay 4 aseguradoras de crédito. ¿Por qué tú crees que solo haya 4 aseguradoras y se ha perdurado durante muchos años? ¿Cuál es tu opinión? Yo pienso que fundamentalmente se debe a las características del propio producto del seguro de crédito. Tú lo conoces, es complejo y sobre todo el insumo principal, que es la información, el construir una base de información robusta y suficiente para tomar las decisiones de crédito, hacer los análisis y sobre todo también construir una reputación en el mercado de que esos análisis y esa información es buena, es valiosa, pues eso toma mucho tiempo, es costoso, no es tan sencillo y pienso que es una barrera natural para que otras aseguradoras que pudieran tener el interés, pues de pronto se queden en el camino. Y bueno, hay las 4 tradicionales que estamos en el mercado, pues ya acumulamos muchos años de trabajo y de conocimiento en este sector. Entonces eso pues creo que es el factor principal, la barrera, la información y la construcción de toda esta base que requiere un seguro de crédito. Ante la pandemia, tu liderazgo y el de CECEMEX, ¿cómo ha operado para que no pierdas la eficiencia en la respuesta a los clientes, en tus socios de negocio? ¿Cómo lo has manejado? Porque eso también es un tema, tener y hacer trabajar a todos los equipos y los clientes pudieran ser, ante esta situación, la economía, igual habrá clientes o empresas son solventes, rentables, pero no tienen liquidez en este momento. Entonces, ¿cómo lo manejó CECEMEX? ¿Cómo lo manejaste tú?
Claro, bueno, pues desde el punto de vista organizacional, el asegurar la continuidad del negocio ha sido un desafío, indudablemente. Sí. El migrar de un modelo de trabajo tradicional en oficina, en donde todo el mundo diariamente acudía a hacer sus labores, ahora estar en forma remota, pues ha requerido una adaptación rápida, porque además esto no nos dio tiempo. Esto llegó de un día y al siguiente teníamos que replegarnos a nuestras casas. Sin embargo, el apoyo en herramientas tecnológicas, la comunicación que nos permite tener todo el tiempo un teléfono móvil, una computadora con sistemas de acceso remoto, pues nos ha permitido atender a nuestros clientes de una forma bastante eficiente y esta transición ha sido prácticamente imperceptible, yo me permitiría decir, o sea, saben que ahora estamos en un lugar distinto, pero no existe el temor de que estamos dejando de atenderlos. Siempre va a haber una persona del otro lado del teléfono preparada para dar atención. En cuanto a los clientes y en cuanto a cómo nos preparamos para los efectos que esperábamos de esta pandemia, pues sí, tomamos ciertas medidas de flexibilidad, hablando un poquito de los aspectos técnicos del producto, pues extendiendo a los clientes algunos plazos para que pudieran comunicarnos las solicitudes de prórroga, los posibles siniestros que estuviesen apareciendo, y entonces pues ese también fue un mecanismo para que no nos llenáramos de un montón de avisos de impago y un montón de solicitudes de prórrogas. Entonces eso nos ayudó mucho. Y se mantuvo durante la primera mitad de 2020, creo que dio muy buen resultado. Qué bien, qué gusto escuchar eso. Ustedes tienen una singular forma de calificar a sus riesgos, de evaluar a cada uno de sus compradores, y con base a su solvencia y liquidez hay una cuota o factor. Y tú me vas a decir, en precisar el tiempo que llevan con esta tarificación, que destaca de la competencia, ¿no? Porque lo hicieron, porque lo han mantenido, que desde luego seguramente ha habido un resultado, porque los clientes no han perdido y han seguido ganando mercado. Entonces cuéntanos un poquito de eso, Abraham. Claro, sí, eso nos vuelve un tanto sui generis en el sector, que está acostumbrado a ver y hacer las cosas de otra forma. Nosotros al final con lo que trabajamos es con una escala de riesgo que no tienen todas las demás aseguradoras. Esta escala de riesgo, los grupos que van del 0 al 8 o al 10 o al que sea, identifican a un posible comprador en base a la sensibilidad de riesgo que tiene y la probabilidad de que incurra en un impago en un determinado horizonte de tiempo. Y esto, desde luego, este análisis se soporta en base a la acreditada solvencia de cada comprador. Entonces, a cada comprador, y esto es lo mismo en todas las aseguradoras, pues se les asigna un grado o un grupo de riesgo. Y lo que nosotros hacemos es que, además de asignarle ese grupo, le asignamos también una tarifa diferenciada. Entonces, ahí existe una confusión a veces entre quienes dicen, oye, es que CECEMEX tiene un mecanismo de tasas variables. Y cuando tú escuchas variables, lo que piensas es que son precios cambiantes en el tiempo y que hoy te puedo cobrar 0.5 y mañana 0.7. No es así. Esto de lo que habla es de que nuestro modelo va asignando tarifas a los compradores en función a sus grupos de riesgo. Y eso permanece durante toda la vigencia de la póliza. Entonces, el asegurado puede saber cuáles son las tarifas asignadas y cuánto va a terminar pagando. Y el beneficio que recibe de esto es que los compradores con menor riesgo los asegura y devenga la prima a una tarifa menor. Entonces, pues esto es un bonus al final. Esto es algo, es un descuento que ellos perciben de manera inmediata cuando tienen una cartera asegurada con mejor calificación de riesgo. Ok. Oye, los sectores que
sufrieron, sabemos los sectores que sufrieron ante la pandemia, turismo, aquellos ligados desde luego con hotelería, sector sigue siendo, ser un país emergente también en el sector frágil, la construcción. ¿Qué otros sectores ahorita están complicados para ustedes para aceptar riesgos? O sea, aquellos que digas no son aceptables y aquellos hay probabilidad de aceptarlos. O sea, empecemos de los escenarios más complicados a los menos complicados, que nos digas qué sectores. Claro. Realmente este asunto de la pandemia vino a cambiar muchas cosas en muchos ámbitos y los modelos de negocio. Y eso lo hemos ido detectando nosotros. Afortunadamente la siniestralidad se ha comportado mejor de lo esperado. ¿De verdad? Teníamos escenarios estresados para el cierre del 2020 y el resultado final fue mejor. Eso fue una muy buena noticia. Terminamos con una siniestralidad por el orden del 58%. Esperábamos incluso un poco más. Okay. Eso, cuando hablamos de siniestralidad, pues es, para quienes nos escuchan, nos referimos el porcentaje o la razón de los siniestros pagados versus las primas emitidas. Exacto. Tú lo sabes muy bien. Entonces, esto fue una buena noticia. ¿A qué se debe eso? Pues a que fuimos también cautelosos en la toma de riesgos aún durante el periodo de pandemia. Nos anticipamos previendo esto. ¿Qué sectores son los que hemos visto con mayor sensibilidad? Pues desde luego todo el sector turístico, todo el sector relacionado con servicios de todo tipo, desde restaurantes, hotelería. Aerolíneas. Las aerolíneas, sin duda, el transporte de pasajeros aéreo y terrestre también. Todo eso pues ha recibido un impacto inmediato. Otros sectores también se vieron afectados, no necesariamente por la pandemia, sino por otras razones. Por ejemplo, el sector automotriz, sabemos que desde hace meses atraviesa problemas de desabasto por la falta de microtransmisores. Y otro sector altamente sensible es el de combustibles. Es un sector en el que hemos procurado ser cuidadosos desde hace meses. Yo te diría que incluso antes de la pandemia, por las características, el comportamiento de los jugadores dentro de ese sector, que después de todos los cambios que hubo en el tema energético en México, pues permitió la entrada de muchos jugadores y por lo mismo también se agitó un poco el mercado. Entonces eso elevó la siniestralidad en el sector. Claro, claro. Y creo que es una postura similar a la que han tomado no solo CCMEX, sino todas las demás compañías. Entonces, otros sectores que tradicionalmente son sensibles, el textil, el de ropa y artículos también de consumo para el hogar, etcétera, muebleros, pues han tenido cierto impacto. Pero ha habido otros que se han beneficiado. Por ejemplo, el sector farmacéutico, no hay que decirlo. Es un sector que a consecuencia de la pandemia pues, ha reportado resultados y un comportamiento formidable. Pero, por ejemplo, otro sector es el del empaque. Toda la industria del empaque ha tenido un comportamiento muy positivo porque la pandemia nos hizo a todos migrar hacia el e-commerce y eso pues desde luego requiere mucho más el insumo de los empaques, las cajitas de cartón en donde te llegan tus compras hasta tu casa, al punto de que hay cierto desabasto, hay exceso de demanda y la oferta no ha llegado a equilibrarse todavía. Entonces esos cambios los hemos ido detectando y sabemos que pues afecta también en el comportamiento de pago de los compradores en esos sectores. De acuerdo, pero bueno, y ahora se puede decir entre que estamos en pandemia y post-pandemia, sigue tu posición, es decir, tienes cuidado desde luego en esos sectores, pero tu posición a no aceptar si llega algún sector turístico, dices no lo acepto o lo analizas bajo tus condiciones y manejas determinadas de cotización. Esa ha sido una fortaleza de CESE, si me permites decirlo así. Sí. Porque lo cierto es que aún en escenarios de crisis, pasó la crisis financiera en 2008, ahora que pues, ha habido turbulencias con la pandemia, nunca hemos cerrado en forma definitiva un sector.
de decir, no tomo riesgo en el acero, no tomo riesgo en el combustible. No, nosotros lo que hacemos es decir, tenemos identificados los sectores más riesgosos, más sensibles, pero aún así hacemos un análisis que va más allá es un análisis transversal, en donde vemos el sector, pero vemos también el comprador. Y hay compradores muy buenos en sectores que pueden ser altamente riesgosos, como también hay compradores malos en sectores muy buenos, tú lo sabes. Entonces, como nuestro análisis y la evaluación llega a detalle a cada comprador, yo te puedo decir que en lo general estamos abiertos a evaluar prácticamente cualquier sector. Ok. Eso seguramente dará gusto a empresas que venden a crédito y pudieran buscar alternativas si en este momento pudiera haber otras aseguradoras que no tomaran los riesgos. A tu manera de ver, o sea, ¿qué les dirías a aquellas empresas que no cuentan con el seguro de crédito? O sea, ¿cuál es su función? ¿Por qué CECEMEX tendría que ser su alternativa para asegurarlos? Bueno, yo primero que nada les diría, el seguro de crédito es una necesidad muy palpable, aunque sorprendentemente poco conocido en el sector, en el mercado mexicano. Muchas empresas nunca han oído hablar de él. Sin embargo, bueno, pues está enfocado a proteger el activo principal de la mayoría de las empresas. Tú sabes que pues, las cuentas por cobrar representan en promedio un 40% de los activos y partiendo de ahí, pues hay una alta exposición. Además de ello, más que solo ser una transferencia de riesgo porque pagas una prima y tienes una cobertura, el seguro de crédito es una herramienta que te permite definir un plan estratégico en tu negocio. Te permite tomar decisiones soportadas en un análisis cuantitativo financiero y dejar las prácticas empíricas en donde pues tú le vendes a tus clientes confiando en la palabra, confiando en un historial que ha sido bueno hasta ahora, pero que nada te garantiza hacia el futuro, porque no estás viendo sus capacidades reales de pago. Entonces, el tener este seguro te da herramientas de venta y que tú puedas crecer de manera segura, llevarle una ventaja incluso a tus competidores. Es una necesidad muy clara. ¿Por qué hacerlo con CECEMEX? Pues porque tenemos un producto bien diseñado, un producto funcional. Yo te puedo hablar de el nivel de retención que traemos de nuestra cartera es más del 93%, que es bastante bueno. Felicidades, sí, muy bien. Gracias, pues sí, es que los clientes que nos conocen y aprenden a usar el seguro, se quedan con nosotros y conocen y el equipo de servicio que hay es bastante bueno, hacen un trabajo formidable. Entonces, eso es lo que captura un cliente, ¿no? Tú les llevas un buen producto y una vez que lo prueban y con un buen servicio, pues deciden quedarse. Qué bien. ¿Qué les dirías, o sea, a aquellas empresas que dicen, pues yo tengo factoraje y estoy bien, me resuelve mi problema inmediato, de aquellos compradores que pudieran traer en riesgo en lugar del seguro de crédito? Pues definitivamente el factoraje puede verse como un sustituto del seguro, pero en principio hay muchas restricciones, porque el factoraje para clientes a nivel del sector financiero se ha puesto cada vez más restrictivo, por razones obvias. Ha habido también experiencias no tan gratas en el sector y eso los ha vuelto más selectivos, de forma que si tú como empresa llevas una cartera y quieres que te abran una línea de factoraje, pues lo primero que va a hacer el banco es filtrar con mucho cuidado todo eso que tú le llevas. Por otro lado, el costo que representa, pues si comparamos la tarifa que te representa un seguro de crédito y la prima que tú pagas prorrateada entre toda tu cartera de clientes contra la tasa de financiamiento que te va a transferir un banco por extenderte un factoraje, o no un banco, puede ser una SOFOM. Exacto. Pues creo que ahí sí ganamos las aseguradoras
Entonces, pues, aunque puede verse como un sustituto, yo pienso que puede ser más competitivo el seguro. La diferencia es que, bueno, en el factoraje existe un fondeo, un cobro anticipado de facturas y no es así en el seguro. Nosotros lo que damos es la cobertura para que en caso de que el cliente no le pague directamente al asegurado, pues después nos presente esa reclamación y nosotros asumamos esa pérdida. Ok, de acuerdo. Cuéntanos también cómo está organizado tu caso. Desde luego, las aseguradoras de crédito más o menos están organizadas con las diferentes áreas, análisis de riesgos, recuperación de cartera, pero cuéntanos tú un poquito cómo está organizado tu empresa. Desde luego tú eres una cabeza en particular de un área, pero ¿cómo está organizada tu empresa para brindar un eficiente servicio a las empresas que venden a crédito? Claro. Bueno, pues la primera línea somos el equipo comercial que estamos en contacto continuo con la red de intermediarios, son nuestros aliados principales y que llegamos hasta los clientes. Entonces, nuestra labor fundamental es, primero que nada, presentar y promover este producto. Y detrás de nosotros, pues hay un equipo de back office que son atención a clientes. Hay una estructura que una vez que nosotros ya presentamos una nueva póliza, pues este equipo asume la comunicación y el servicio continuo para asesorar al cliente y orientarlo en el manejo de su contrato. Está también un equipo de suscripción de riesgo, que ellos pues justamente se dedican al análisis y aprobación de las solicitudes de crédito que nos va presentando cada asegurado para su cartera de clientes. Y bueno, pues ellos llevan, digamos que la tarea fundamental, el eje central del seguro, el espíritu está en eso, ¿no? En las coberturas que tomamos. Además de ello, pues hay un equipo de tramitación que está especializado en recibir todas las reclamaciones y atención a siniestros. Hay un equipo también local de recuperaciones que se encarga de, pues cada reclamación que recibimos va de la mano con un proceso de recuperación de esa cartera, de esa cuenta que se esté atrasando. Entonces, ahí el recuperador pues hará los esfuerzos para disminuir esa pérdida. Uh-huh. Y bueno, pues están otras áreas también, área financiera, área de asuntos jurídicos, que entre todos pues directa o indirectamente aportamos para que el servicio al cliente sea lo mejor posible. ¿Qué perfiles de personitas tienen en el área de suscripción y en el área de recuperación de cartera? Pues es una pregunta interesante porque yo todavía no he terminado de descifrar. No es cierto. Sí, exacto, porque sí, igual como atención a clientes no te dan la respuesta que esperas, a lo mejor dices, ¿no? Pero debe de ser perfiles particulares, o sea, en la recuperación de cartera tienes, desde luego, a lo mejor el abogado, cierta experiencia, pero imagínate aquel que no te quiere pagar, o sea, y bueno, y que en México dices, pues hazle como quieras, a lo mejor hazle como quieras y pues no tengo nada, o sea, ya quedé, durante la pandemia me dejó hasta mis inventarios, no los puedo mover, o sea, hazle como debo, no niego, pago, no tengo. Entonces, no, a ver, en cuanto a los perfiles, lo cierto es que cada área requiere un perfil determinado. Los suscriptores, desde luego que tienen un perfil bastante técnico, bastante enfocado al análisis fundamental, financiero, en donde pues ellos a veces parecen los malos, pero quizás son los buenos realmente, en el sentido de que hacen una evaluación rigurosa en determinar la viabilidad de los créditos que se requieren y su aprobación o su declinación en todo caso. Ese es el perfil. Pero pues no deja de haber un elemento comercial en donde entendemos también la necesidad y eso nos permite pues ser un tanto flexibles en la toma de decisiones. Le ofrecemos a los clientes diferentes alternativas para que se pueda analizar una línea de crédito. Entonces no solamente se limita a un estado financiero o a una declaración anual y de ahí no salimos, sino hay otros elementos
como el historial de pagos, como las referencias comerciales, etcétera, que entran al análisis. En el caso de un recuperador, que también lo tenemos, Sí. pues ese perfil requiere un poco la mano firme, ¿no? De ser quien tiene que acercarse a los deudores, a los que se atrasaron en sus pagos y pues encaminar a llegar a un acuerdo. O sea, nuestra cobranza, Margarita, es conciliatoria. No es ir a amenazar a nadie ni ir a amedrentar. No hacemos esa cobranza molesta y impertinente también de andar llamando a la casa de abuelitos y de gente que eso es terrible. Lo que hacemos es ubicar a un deudor, entender la situación y plantear un acuerdo de pagos. Eso es lo que se busca generalmente. Y sobre todo, sabes que eso es de gusto escuchar porque estás hablando de la relación comercial de las empresas y que puede ser una relación comercial de muchos años y que tú llegues con cierto rigor puede afectar la relación. Entonces sí tenemos que ser cuidadosos, más ante la pandemia, en una labor extrajudicial de una manera nice, cuidando las relaciones comerciales de las empresas y para que se sigan dando. O sea, se puede entender una situación que todo el mundo cayó ante la pandemia, pero esa relación comercial y esto va a pasar, digo, o sea, ya se están reactivando muchas cosas. Una de las cosas que bueno de platicar de este tema es de contribuir también a la economía. Claro. Y contribuir a una cultura de prevención y del seguro, que todavía estamos ahí caminando. Claro, oye, pero claro. Por ejemplo, sí me ha tocado empresas que digan, mira, es muy cómodo la aseguradora cómo lo está viendo a mis clientes, a mi cartera, al vender a crédito, porque ellos me dicen no a muchos y me dicen pues que los financieros no se ven bien, ¿no? No está sana y sin embargo yo tengo un historial y me ha venido pagando bien y cayó en un default. Entonces, y más ahorita en la pandemia. ¿Cómo haces, qué platicas tú, qué diálogo tienes con esa empresa para que en un momento dado le ayudes a proteger el riesgo, a seguirlo protegiendo y no nada más lo vean como una manera cómoda para la aseguradora decir, pues lo siento, no está mal tu cliente? Claro. Mira, el análisis por eso es amplio y en ese sentido también flexible. Podemos nosotros evaluar un estado financiero de un último ejercicio que nos puede estar reflejando una situación momentánea y muy particular sobre la situación de la empresa. A lo mejor tuvo una eventualidad, algo que distorsionó sus flujos normales de pago a proveedores, etcétera, y eso afecta su capacidad, su solvencia. Lo que hacemos nosotros es buscar elementos adicionales. Uno es, veamos ejercicios anteriores, veamos el último estado parcial, vamos a ver, a lo mejor el cierre del 2020 fue turbulento porque la pandemia lo desbalanceó, pero ya en este momento del año siguiente pues va mejorando su situación. Y también incorporamos, como te decía, otros elementos que no son necesariamente determinantes, pero que sí ayudarán a tomar cierto porcentaje de riesgo, como es el historial de ventas y de pagos que tenga el comprador y que nos muestren hacia atrás 12 meses, ¿no? Entonces eso nos da una referencia estadística que nos dice, pues, a qué niveles de crédito ha estado acostumbrado el comprador y cómo están sus comportamientos de pago, qué tan puntual es, qué tanto tiende a tasarse. Entonces eso entra en un modelo y el suscriptor dice, bueno, pues aquí a lo mejor no te voy a dar la línea al 100%, pero te autorizo un 50%, un 70% en base a lo que yo vea que es alcanzable. Okay. Y hay casos en donde lamentablemente las condiciones que observamos no nos van a permitir tomar el riesgo y creo que esa es la parte que muchas veces no se valora. O sea, que ya después de un análisis completo, con los elementos disponibles, una aseguradora que a eso nos dedicamos, a la evaluación de los créditos, te diga,
este no es un cliente conveniente. Creo que es un valor que hay que ponderar en la toma de una decisión. Sí. Después, en la experiencia, lo que hemos visto es que casos en donde un asegurado nos insiste mucho en una línea de crédito que finalmente terminamos concediendo, después tienden a convertirse en siniestros. Porque estaba previsto. Entonces, ese es el tema y ese es el punto que conviene transmitirle también a los asegurados. El no pensar que la póliza va a tomar todos los riesgos en automático al 100%, porque eso no existe. Eso no existe. ¿Garantías? ¿Consideran garantías en el caso de que, dices, consideras para evaluar la línea de crédito si la rechazaste o hiciste una reducción? ¿Consideras también las garantías, historial de pagos y estos análisis financieros de otros balances, estados financieros de otros años? ¿Lo considerarías? Claro, a ver, se van incorporando estos elementos, garantías, por ejemplo, reales, pagarés. ¿no? O sea, que la existencia de un pagaré sí puede llegar a ser una condición para que una línea de crédito sea autorizada, sobre todo acompañada de la figura de un obligado solidario. Okay. Se da mucho en algunos sectores, por ejemplo en la construcción, que tú sabes que se van constituyendo empresas nuevas para distintos proyectos y todas estas empresas están colgadas de una controlante, una matriz que es la principal. Entonces, pues la empresa nueva muchas veces no tiene historial, no tiene un estado financiero completo, no tiene incluso la capacidad visible, pero la existencia de esta figura que puede actuar como un obligado solidario nos puede permitir tomar el riesgo. Entonces, sí hay este componente que ayuda a que pues le demos alternativas al asegurado. Platícanos, o sea, hay una empresa, crédito, dice, a ver, me interesa, me des una cotización, ¿qué requiere? ¿Cuánto tiempo tardan en dar esa cotización? Platícanos. Claro, bueno, el proceso realmente es muy ágil y también va en función de la información que desde un principio nos comparte el propio prospecto y el intermediario en este caso. Ajá. En el caso de CECEMEX, nosotros tenemos un modelo de valoración de la cartera de clientes completo, en donde tantos más clientes nos puedas compartir, pues mejor vamos a modelar la propuesta para esa empresa. Un listado de todos los compradores con sus RFCs correspondientes y el importe de crédito que requieres, es algo muy fácil. Y desde luego también los datos identificativos del prospecto con los estimados de venta y los parámetros que van a tener para definir la póliza, que eso va a ser fundamental para poderte definir un precio y una prima mínima anual. El tiempo que nos va a tomar esto, pues una vez contando con los datos, no más de 24 horas. Entonces es bastante rápido. Me estoy refiriendo a la parte de la propuesta. Sí. El tema de hacer una preevaluación de riesgos, exacto, bueno, eso nos tomará un poco más. Procuramos que sea en un plazo de 5 a 10 días y depende igual de la disponibilidad de información de los compradores. Pero es bastante rápido. Pero ¿qué necesitan de darte de información o de documentos para que les hagas la propuesta? Es un formato muy fácil que llamamos nosotros el fast track, la solicitud rápida, en donde nos dan sus datos identificativos y una lista de compradores. Entonces esto es el único documento que necesitamos. No necesitamos sea nacional, nada más. ya sea o exporta, países, RFC, dirección, plazo a crédito, línea de crédito. Sí, desde luego, porque ahí en ese formato, que es bastante sencillo, nos van a incluir desde el tipo de mercado al que va dirigido, si es mercado doméstico o de exportación. Ajá. Si es mercado doméstico, puede estar todo expresado en pesos o en dólares. Si es mercado de exportación, siempre es en dólares. Entonces nos van a ir dando esos parámetros de cómo estructurar la oferta, los plazos, los montos. Y con ese listado que nos van a compartir, nosotros construimos la oferta. Entonces,
Pues es información que el prospecto tiene muy a la mano, o sea, realmente no es difícil llenarlo, no le va a implicar una gran tarea y tampoco me tiene que entregar otras cosas. Para la etapa preliminar de una oferta, eso es. Pero también la parte de siniestros, ¿no? La parte de si ha tenido, están ahorita en sentencia o alguna situación legal que tengan de los últimos 3 años, 5 años. Claro, es importante para nosotros saber eso, el que nos declaren las pérdidas que hayan tenido por cuentas incobrables en los últimos 3 años. Obviamente eso no va a entrar a la cobertura, porque pues son temas ya preexistentes, pero es importante que lo sepamos porque nos da una referencia de cómo se comporta esa cartera. Si es una cartera que en el tiempo tiende a registrar siniestros, o es una cartera enormemente sana que en 2 o 3 años no presenta una sola cuenta incobrable. Entonces, eso también es un componente, y qué bueno que lo mencionas porque sí lo requerimos. Ok. Ahora, dinos, ¿qué sigue para CECEMEX? ¿Qué visualizan de aquí a 3 o 5 años en México? En México, claro, pues a ver, lo que nosotros estamos buscando es seguir ganando participación de mercado. El año pasado terminamos con un crecimiento de casi un 34%. ¡Ay, felicidades! A pesar de la pandemia. A pesar, claro, porque eso es muy interesante. El seguro de crédito tiene un comportamiento anticiclo que en épocas de mayor incertidumbre, pues como que hay más interés en esto. Sí. Entonces, desde luego que aprovechamos este impulso que nos dio la pandemia y el resultado fue muy positivo. Este año esperamos terminar con una tendencia muy similar porque hemos podido continuar con este crecimiento. Entonces, seguimos manteniendo un plan de expansión. Queremos ir abriendo presencia en un mediano plazo en otras ciudades en donde todavía no estamos presentes, como sí lo está nuestra competencia. Ajá. Sabemos que en el mercado mexicano eso es muy importante, el poderte ver y tratar en persona, el conocerte y la cercanía. Entonces, está pensado que en un mediano plazo eso empiece a ocurrir. De hecho, ya en Monterrey hay una persona responsable de atender desde la parte comercial, toda la región, el noreste de México. Y lo mismo iremos haciendo en otras regiones. Entonces, creo que es un plan bastante alcanzable, bastante bien calculado, que nos lleva a cumplir nuestros objetivos. Creo que hay muy buenas expectativas. Desde el grupo en España hemos recibido también muy buenos comentarios, han visto una muy buena respuesta del mercado, y creo que el elemento clave va a seguir siendo la fuerte relación que estamos construyendo con nuestros intermediarios, que son la clave en esto. Hacer más vínculo, trabajar más de cerca con ellos y pues que nos atraigan más negocios. Muchas gracias, Abraham. De verdad un placer haberte tenido con nosotros en Expert TV, Chávez Alvear Consultores. ¿Algo más que quieras comentar? ¿Dónde te encuentran? Si están interesados, las empresas desde luego nos pueden contactar también a nosotros, pero si tienen algún tema en particular y quieren preguntarle a Abraham, con mucho gusto les dejamos los datos, pero dilos tú adelante, ¿dónde te ubican? ¿Dónde te encuentran? Claro, bueno, pues pueden acceder a nuestra página de internet en donde hay información. La página está renovada, entonces ahí pueden darse un poco de idea de nuestro producto y nuestros servicios. Es www.ccemex.mx, y desde luego también a mi correo electrónico, que es ajimenez@ccemex.mx. Estaremos encantados de recibir cualquier comunicación y atender cualquier solicitud. Muchas gracias, Abraham. Mucho éxito. Gracias. Un placer verte. Un placer. Muchas gracias. Estar aquí. Gracias a todos, Chávez Alvear Consultores. Les agradecemos que estén al pendiente si quieren algún tema también en particular que les interese de la parte financiera y de seguros, dirigidos a empresas que venden a crédito. Con mucho gusto estamos a sus órdenes. La próxima semana, el lunes, tendremos como invitadas a las fundadoras de Mujeres, Líderes y Diversidad en el sector asegurador. Gracias, hasta pronto.